Amigas y amigos, muy buenas para todos, el placer de saludarlos una vez más. Pasó otra jornada de los 16avos de final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Y vamos a hablar de los partidos que se disputaron en la jornada de este jueves. Vamos a hablar primeramente del partido entre Austria y España, España-Austria, que se disputó en esta jornada del jueves en el estadio Sophie Stadium en Los Ángeles, California. Y hubo un antecedente en este compromiso que se disputó también. Es el segundo encuentro que se disputó entre Austria y España. Compartieron el grupo 3 de la Copa Mundial de la FIFA que se disputó en Argentina, 1978. Aquella vez se enfrentaron el 3 de junio de 1978 en la cancha de Vélez, en el José Amalfitani. Fue triunfo de Austria por 2-1, con goles a los 9 de Johann Schachner, a los 21. Daniel Ruiz Bazán Justa, más conocido como Dani, puso el empate parcial y Hans Kralk puso el 2-1 para el triunfo de Austria. Fue el único partido que se disputó en la historia de los mundiales. Fue en el Mundial 1978 disputado en Argentina. Vamos al presente, vamos al Sophie Stadium en Los Ángeles, California, donde se enfrentaban España y Austria. Y venció por 3-0 al conjunto austriaco y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo. España disipó cualquier rastro de duda en los 16avos de final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con una exhibición de fútbol total en Los Ángeles Stadium frente a una Austria dirigida por Ralf Rangnick que pretendía asfixiar la salida ibérica. Los hombres de Luis de la Fuente dictaron una lección de posesión con propósito. La jerarquía de Rodri en el eje, combinada con la profundidad punzante de un inspirado Marco Curella en banda izquierda, anestesió las transiciones austríacas y abrió los caminos hacia una victoria inobjetable que coloca a la selección entre los 16 mejores del planeta. El encargado de abrir el marcador centroeuropeo fue Michael Oyarzábal al minuto 36, culminando una soberbia secuencia colectiva iniciada de los guantes de Unai Simón. El delantero de la Real Sociedad atacó el espacio con el tiempo exacto de los elegidos para definir con aplomo ante Alexander Schagel, tras una asistencia quirúrgica de Cucurella que evocó los mejores compases de la última Eurocopa que ganó España en el 2024. Aunque Alex Baena estrelló un tiro libre en el travesaño antes del descanso y Lamine Yamal amenazó constantemente el bloque rival y la tranquilidad definitiva emergió en el complemento. Minuto 66. El lateral Pedro Porro celebró su bautismo de gol internacional con un remate inapelable que puso el 2-0 y sepultó las aspiraciones de una Austria que ya estaba desgastada físicamente. La rúbrica de la tarde californiana llegó sobre el epílogo a los 89 minutos de partido, cuando un indomable Oyarzábal selló su doblete particular batiendo nuevamente al guardameta austriaco tras un desajuste defensivo provocado por la incesante circulación española. Llega a 4 goles en la competencia. Con este 3-0 inapelable, la Furia Roja no solo extiende su impresionante racha de partidos invicta, sino que quiebra un maleficio de 16 años sin ganar un cruce de eliminación directa en los 90 minutos reglamentarios en una cita mundialista, consolidando su valla invicta en el torneo y plantándose en octavos como un candidato de acero con el que nadie deseará cruzarse. Contundente fue España, que lo ganó muy bien. Fue muy superior al conjunto austriaco con 2 goles de Michael Oyarzábal, primero a los 36, Pedro Porro a los 66 y Michael Oyarzábal, el delantero de la Real Sociedad, que fue la figura que hizo el doblete. Bueno, 22 remates tuvo el conjunto español contra apenas 5 de Austria, 10 remates al arco, ninguno del conjunto austriaco, 65% de posesión de balón contra apenas el 35% de Austria. Y bueno, vamos a repasar el otro partido que se disputó
En la jornada de este jueves, en el Estadio Nacional de Toronto, en Canadá, se enfrentaba Portugal y frente a Croacia, que terminó el Mundial pasado como tercera. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en Canadá, en Toronto. Y el último baile de Cristiano Ronaldo va a alargar. Con goles de Cristiano Ronaldo de penalti y de Gonzalo Ramos al minuto 94, Portugal le ganó por 2-1 a Croacia y lo eliminó en los 16avos de final del Mundial 2026 en un partido jugado en la capital de Canadá, en Toronto. Cristiano Ronaldo y Luka Modric se buscaron antes de que nadie en el centro del campo. Se abrazaron, intercambiaron banderines y eligieron campo como dos capitanes que han convertido una época, 6 temporadas en el Real Madrid y una admiración mutua que sobrevivió a la distancia. En Toronto, el Portugal-Croacia no era solo una eliminatoria, era una frontera sentimental. Con los 41 años de Cristiano Ronaldo y 40 de Luka Modric, dos de los cuatro futbolistas que han superado las 200 internacionalidades. El partido tenía aire de despedida. Para uno de ellos, casi con toda seguridad, era el último encuentro de un mundial. Portugal evitó que lo fuera para Cristiano, que volvió a marcar en su sexto torneo mundialista y condenó a Luka Modric en una eliminación cruel, en una noche en la que Croacia rozó la prórroga y se quedó sin el cruce ante España, que había ganado por 3-0 ante Austria horas antes. El partido empezó con imágenes de Diego Jota en las pantallas del Toronto Stadium y con Luka Modric sacando desde el centro. Croacia avisó primero, a los 3 minutos, con un disparo ante Budimir que atrapó Diogo Costa. Portugal respondió de inmediato por la izquierda, donde Rafael Leao fue el principal foco de desequilibrio. Bruno Fernández obligó a intervenir a Dominic Livakovic y Vitinha vio bloqueado su remate. Roberto Martínez había encargado a Bruno la vigilancia de Luka Modric. Portugal empujó más, tuvo más la pelota, acumuló llegadas. Cristiano probó una falta que se estrelló en la barrera. Renato Veiga cabeceó alto un córner y Nuno Méndez encontró espacios por la izquierda. Croacia, que fue más cauteloso, aceptó defender en su campo y buscar balones largos para Budimir. La primera parte fue un dominio al uso, 69% de posesión, 9 disparos, 6 corners y varias situaciones de peligro. Aunque sin acierto, Croacia apenas inquietó, pero tampoco se descompuso. En el complemento, cambió el partido. Zlatko Dalic metió a Igor Batanovic por Budimir y Croacia ganó presencia arriba. Kovacic rozó el gol en el minuto 47, pero Diogo Costa, respondió en el minuto 53, llegó el 1-0. Un balón desde la derecha cruzó el área. La defensa portuguesa no acertó a despejar. Iván Perisic con la izquierda batió por bajo al portero. Croacia incluso marcó otra vez, pero el tanto de Matanovic fue anulado por fuera de juego. Portugal respondió con un disparo de Leao al larguero y con un gol de Cristiano también invalidado por fuera de juego, tras la revisión del VAR. Fue el primero de una larga serie de sobresaltos arbitrales en una noche cada vez más tensa. El empate llegó al minuto 67, después de una acción revisada por el VAR en el área croata. Cristiano tomó el balón, lo colocó y marcó el penalti, con un disparo más preciso que potente. A media altura, a la derecha de Livakovic, el estadio estalló y el capitán portugués, que poco antes había visto cómo le anulaban un gol por centímetros, volvió a sostener a su equipo. Croacia no se rindió. Kovacic estrelló un balón en el poste en el minuto 75 y Matanovic obligó a Diogo Costa a otra parada decisiva. Petar Susic marcó en el minuto 80, pero el fuera de juego volvió a frustrar a Dalic. Cristiano fue sustituido en el minuto 81 por Rubén Neves. Portugal afrontó el tramo final sin su capitán. Cuando la prórroga parecía inevitable, apareció Gonzalo Ramos en el minuto 93. Rafael Leao puso un balón en el área y el delantero portugués ganó en el salto para cabecear a la derecha de Livakovic.
Portugal celebró el 2-1, mientras un aficionado saltó al campo y fue detenido cerca del banquillo luso. Pero todavía quedaba una última escena de caos. En el minuto 102, Josko Guardiol mandó el balón al fondo de la red con una definición ajustada que desató el delirio croata y el temor portugués. Croacia celebró el 2-2. Mientras los jugadores de Portugal reclamaban una mano en la acción, el VAR validó inicialmente el gol. Pero el árbitro noruego Sven Eskas acudió después a revisar la jugada en la pantalla y acabó anulándolo. La decisión encendió a los aficionados croatas, concentrados en el fondo sur, junto a la portería portuguesa. Decenas de botellas de agua cayeron sobre el césped e interrumpieron la reanudación del juego, en un cierre crispado que añadió dramatismo a una eliminación ya dolorosa. El partido terminó entre protestas croatas, alivio portugués, una imagen de época. Ronaldo vivo en el Mundial y Luka Modric se despide de este Mundial. Bueno, ganó Portugal 2-1 y va a enfrentar en los octavos de final al conjunto de España en el AT Stadium en la ciudad de Dallas. Será el 6 de julio. Será el lunes. Partidazo será Portugal-España. Se van a volver a enfrentar 8 años después por mundiales. Bueno, y así las estadísticas de este compromiso: 15 remates de Portugal, 13 de Croacia, 3 remates al arco del conjunto portugués, 7 de Croacia, 62% de posesión para Portugal, 38% para el conjunto croata. Bueno, así pasó la jornada de este jueves y mañana viernes terminan los 16avos y el sábado ya nos metemos ya de lleno con ya el viernes, mañana se termina los 16avos y a partir del sábado nos metemos ya para los octavos de final de esta Copa Mundial de la FIFA. Bueno, se va a jugar a partir de las 12 de la noche. Se va a jugar el partido entre Suiza y Argelia en el estadio BC Place en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Luego, a las 3 de la tarde, Australia frente a Egipto. Será en el AT Stadium en la ciudad de Dallas. A las 19 horas, en el estadio Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami, Argentina va a recibir a Cabo Verde. Y por último, en Kansas City, en el Arrowhead Stadium, Colombia frente a Ghana. Bueno, ha sido un placer. Mañana volvemos con más videos para contarles lo que fue la última jornada de estos 16avos. Y luego ya el sábado ya vamos a hablar ya de los octavos de final de esta Copa del Mundo, que se pone cada vez más interesante. Gracias, buenas noches.